Buenas noches, soy Olga Tarnowska y este es mi blog sobre la guerra de Rusia contra Ucrania y la victoria ucraniana inminente. Pido a todos una suscripción y un like a este vídeo. Eh, Quiero que mi blog sobre la guerra, que estoy intentando sacar con cierta regularidad, llegue a todas las personas interesadas en esa guerra, en seguir lo que está pasando de verdad en todos los países de habla hispana, ¿no? Y sobre todo me gustaría que mi blog lo escucharan las personas que tienen antepasados ucranianos, ¿vale? Porque yo misma tengo familia, pero no en los países latinoamericanos, sino en Canadá, en los Estados Unidos, y yo sé que la diáspora ucraniana es bastante potente en muchos países y espero que también ellos puedan influir en sus gobiernos a través de diferentes instituciones. Así que un like, un compartir y una suscripción. Así que os lo agradezco. Hoy es 8 de mayo. El 8 de mayo, por decreto del presidente Zelensky, ahora va a ser el día de la memoria de la Segunda Guerra Mundial. Normalmente en Ucrania se celebraba el 9 de mayo, junto con Rusia y todos los países soviéticos, porque Stalin, como Rusia era un país muy extenso, pues cuando llegó la noticia ya en algunas partes de Rusia ya era 9 de mayo, con lo cual no se celebra en la misma fecha que en el resto de los países. Así que y mañana aquí se va a celebrar el Día de Europa y va a llegar Ursula von der Leyen en representación de la Unión Europea. ¿Qué hay que saber sobre la Segunda Guerra Mundial? Ucrania es uno de los países que más sufrió las consecuencias de esa guerra. Se calculan entre 8 y 10 millones de muertos entre civiles y militares que combatieron en esa guerra. Entonces, esa cantidad de víctimas suponía un 40 o 44% del total de las víctimas que ha tenido la Unión Soviética en esa guerra. Cabe decir que Ucrania fue ocupada por los nazis en totalidad, ¿vale? Si en Rusia solo han sufrido ocupación algunas regiones fronterizas con Ucrania, por ejemplo, o con Bielorrusia, pues Ucrania ha sido totalmente. Entonces sufrió primero el pase de las tropas nazis hacia este y luego la retirada de esas tropas y la ofensiva soviética, digamos, de ida hacia Berlín. ¿Qué más? Tenemos 400 ciudades destruidas en Ucrania durante esa guerra, 28.000 pueblos destruidos y cada quinto ucraniano falleció durante esos 4 años de la guerra. Así que Ucrania realmente fue devastada, porque luego hay que sumarle las pérdidas indirectas, o sea, las personas que no han nacido, ¿vale? La crisis demográfica fue muy grande en Ucrania después de la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, para valorar el papel de Ucrania en esa guerra, la república dentro de la Unión Soviética, tanto Ucrania como Bielorrusia, fueron miembros fundadores de la ONU. ¿Vale? Entonces, Ucrania, dentro de sus fronteras, más o menos, menos Crimea, o sea, Crimea se unió a Ucrania un poco más tarde, pero el resto sí que somos fundadores de la ONU, ¿vale? Con lo cual nosotros, pues sí que tenemos nuestro billete oficial de entrada, a diferencia de Rusia, que entró como sucesora de la Unión Soviética, aunque ya puestos a suceder deberían así, aceptarlos como los otros países que no eran miembros en su momento de la ONU. Pero bueno, eso es una discusión. ¿Por qué estamos hablando de esas fechas? Porque hoy estamos esperando uno de los ataques, que podría ser uno de los ataques más masivos de parte de Rusia. Espero que no haya, pero estos días, todas las noches, escuchamos las sirenas. Y mañana se planea un desfile en la Plaza Roja, donde van a estar presentes los que no han podido decir que no a Putin y son los miembros de los países
de la Organización de Acuerdo de Seguridad Colectiva, a saber, Tayikistán, Kirguistán, Kazajstán y Armenia. También entra Bielorrusia, pero Lukashenko se ha puesto malito y ha decidido no ir al desfile. Bueno, espero que no vaya porque es peligroso estar en la Plaza Roja, porque dicen que puede haber provocaciones, incluso atentados organizados por los servicios de seguridad rusos contra los líderes de estos países con tal de empujarlos hacia participación en esta guerra. Y el único líder que realmente podría entrar, digamos físicamente, ¿no? Los que tienen frontera con Ucrania, es Lukashenko, que está malito, oportunamente, ¿no? Porque Lukashenko parece tonto, pero no lo es. Vale. Entonces, mañana no sabemos que Putin de verdad no va a estar, ¿vale? Van a sacrificar a alguno de sus dobles o van a hacer una intervención de Putin virtual. Vamos a ver, no sabemos cuál sería la opción, pero desde luego por el miedo que reina ahora alrededor de ese acontecimiento en Rusia, yo creo que no vamos a ver el carrito de Putin en vivo. Bien, nosotros, la noche de ayer para Kiev fue una noche muy movida porque sufrimos el mayor ataque de drones. 36 drones fueron lanzados contra la capital ucraniana desde el norte, desde Briansk, el norte de Briansk, es la región que está al norte de Ucrania, y todos fueron derribados. No obstante, al derribarse algunos pedazos y trozos de los drones han dañado edificios, coches, alguna cisterna de la gasolinera, un gasoducto, en básicamente dos regiones de Kiev. Y también hubo incendios donde cayeron estos restos. También al mismo tiempo fue atacado con misiles X-22 Odessa y consiguieron quemar alguna infraestructura portuaria y un centro de ayuda humanitaria de la Cruz Roja. O sea, quemaron todo el centro de la sede, una de las sedes de la Cruz Roja, y ya la Cruz Roja no puede proveer ayuda en aquella zona. Así que tenemos una cosa que es el peligro de ataques, porque los drones normalmente son, como yo he dicho, reconocimiento de las posiciones de nuestros sistemas antiaéreos. ¿Os acordáis que os hablé de un misil Daga derribado por primera vez en la historia? Es el misil ultrasónico que fue derribado por un equipo de Patriot, ¿vale? Y es una cosa muy importante porque estaba dirigido hacia el Parlamento ucraniano. Lo curioso, aparte de que para nosotros es muy bueno saber que podemos derribar por lo menos en Kiev, porque deberíamos poder derribar estos misiles en todo el territorio ucraniano, pero no tenemos suficientes sistemas. Siempre os repito y vuelvo a repetir, Ucrania jamás ha tenido lo que necesita para esta guerra, y eso es nuestro mayor dolor, ¿no? Que no podemos defender a nuestras personas y tenemos que priorizar, ¿vale? Porque nosotros queríamos proteger también Odessa, porque Rusia está dirigiendo los ataques a Mykolaiv y Odessa constantemente, ya no habla de Gerson. Ahora mismo están siendo atacados tanto la ciudad de Kharkiv como Dnipro, están escuchándose explosiones en las dos ciudades, ¿no? Pero en particular Odessa y Mykolaiv son dos puertos que sirven para exportar el trigo ucraniano fuera. Entonces Rusia está deliberadamente atacando esas ciudades para poder negociar más ventajas para sí en este trato de granos, como lo llamamos. ¿Vale? Por ejemplo, ellos quieren exportar a través de nuestros ductos sus fertilizantes de amonio, ¿no? Y Ucrania, pues, entonces están presionando con estos ataques a la comunidad internacional. Y, ¿qué más? Entonces, los rusos siguen bombardeando. Cada ciudad tiene digamos, como se dice, su arma
el arma que los rusos prefieren. Por ejemplo, en Kharkiv, que está muy cerca de la frontera con Rusia, pues utilizan los sistemas de multifuego S-300. Y también es curioso porque muchas veces los rusos para provocar, aparte de que un tercio, perdón, yo es que como hay muchas cosas que yo quiero contar, me lío. Un tercio de los misiles que Rusia nos lanza no llegan, ¿vale? Caen por el camino, algunos explotan, otras no. Entonces todas las ciudades fronterizas, como las zonas como Belgorod, Kursk, algunas otras regiones rusas, son, digamos, la víctima colateral de esos bombardeos, porque se les cae encima algo que está mal. Los misiles que ya tienen 50 años y ya simplemente no tienen fuerza, no tienen cojones para llegar a Ucrania, ¿vale? Y además lo que hacen de vez en cuando es disparar contra su propia gente. Lo hacen muchísimo ahora en Donetsk, ¿no? Disparan contra los ucranianos, acto seguido vuelven los cañones y disparan contra, digamos, Donetsk, que está ya 9 años ocupado por Rusia. Eso es para crear, digamos, esta impresión de que Ucrania está bombardeando a civiles. También lo hacen en otras regiones rusas, ¿no? Para movilizar a la población rusa contra los ucranianos, ¿no? Luego, ¿qué tenemos? Tenemos el Bakhmut. ¿Os acordáis de Prigozhin, que ha dicho que va a salir de Bakhmut el día 9 porque no tiene suficiente munición? Luego ya ha dicho que ya ha recibido la munición y no va a salir. También ha dicho Kadyrov que mandará sus tropas si Prigozhin sale, pero las tropas de Kadyrov nunca están en la línea de batalla, son las tropas que disparan a la nuca de los pelotones y batallones que no quieren ir adelante. Entonces, no tiene nada que ver con la fuerza combatiente, a diferencia de los wagneritas que sí que están en las primeras filas. Pero aún así, Prigozhin se ha callado, ¿vale? Dicen que lo de la falta de munición era un farol que se pegaba a Prigozhin, que tenía la misma cantidad de disparos todos los días, pero tenía que justificarse. Sin embargo, dicen que ahora hasta ha recibido más munición y ha, ¿cómo se dice?, fortalecido el doble la intensidad de sus ataques. Si antes disparaban de 10 a 15.000 proyectiles en Bakhmut, ahora utilizan 20.000. Entonces sí que querían que Bakhmut cayese para el 9 de mayo, pero va a ser que no. En Bakhmut se convirtió, como sabéis, en una trituradora de fuerzas militares. Los rusos, 9 meses de asedio de esa ciudad, que ya no es ciudad, es una ruina, perdieron a 100.000 personas, ¿vale? 100.000 militares entre wagneritas y representantes de otras tropas. Los ucranianos también hemos perdido, si calculamos la proporción que nos dan, que yo creo que es optimista, pues hemos perdido como mínimo 20.000 personas en Bakhmut. Eso yo digo mínimo porque no soy muy optimista. Entonces, ¿qué más? La contraofensiva ucraniana. En Crimea, ayer, la noche no de esta noche, sino la noche de ayer también era muy movida. Ucrania también ataca con drones la infraestructura militar de esa península, porque nosotros también estamos haciendo nuestro reconocimiento. Entonces, primero han dicho que han llegado 10 drones y 3 fueron derribados, y luego confirmaron la llegada de 22 drones. No sabemos cuántos fueron derribados, pero por lo visto no muchos. Así que el puente de Crimea está en cierto peligro. Ahí se corta mucho el tráfico por el miedo de algunos actos terroristas, bla, bla, bla. Así que la gente que quiere salir no puede salir y están medio bloqueando el tráfico, que en realidad el suministro por este puente es solamente 25% del total. El 75% entra por la vía de las ciudades, por la vía terrestre. ¿Vale? Bien, ¿qué más?
¿Qué más? Tenemos cierta presión, ¿no? Ucrania se siente presionada a empezar esa contraofensiva. No obstante, para nosotros es mejor afastarla. ¿Cómo se dice afastar? Aplazarla, es aplazarla porque no tenemos armas suficientes. Repito y vuelvo a repetir. Entonces, cuanto más tarde la iniciemos, más munición tendremos. Así que, por ejemplo, hoy nos han entrado 8, creo, helicópteros que nos dio un país aliado, ¿no? Luego nos entraron algunos sistemas de desminado, de neutralización de minas, etcétera. Entonces, nosotros estamos ahora acumulando y acumulando sobre todo los proyectiles, porque para avanzar necesitamos tener todo y más, ¿no? Para impactar a los rusos. Nosotros no podemos, o sea, la intensidad de combates y de operaciones tiene que de repente disparar y tenemos que sorprenderlos. Vale, entonces creo que de momento es todo. También necesitamos neutralizar los sistemas de radiolocalización electrónica rusa, porque es un peligro. Luego mandan drones Lancet para destruir la maquinaria. O sea, no podemos arriesgar esa maquinaria nueva que hemos recibido, que los rusos pueden destruir. Y ellos, por supuesto, van a estar encantados en cazar todos los Leopards y todos los sistemas que hemos recibido. Y luego ir contando por ahí. De hecho, lo que están contando son mentiras y básicamente están dirigidas a su público. Pero aún así tenemos que proteger esa maquinaria y necesitamos medios para protegerla. Pues nada más, con esto y un venceremos, me despido hoy.